Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Qué bueno seguir o darle continuidad a los estudios que hemos venido haciendo en los últimos meses, ya en los últimos estudios que hemos estado presentando. Ha habido una variedad, una riqueza de exposición de la palabra de Dios. Siempre es muy acogedor, muy espiritual poder estudiar la escritura en el contexto en el que fue escrito. Tratamos la manera de tener una hermenéutica bastante sencilla para poderla aplicar a nuestras vidas. Los últimos estudios estuvimos viendo la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, tal como lo dijimos allá por el año 60 del primer siglo. Así que vamos a hacer un refresh, vamos a dar un pequeño, una pequeña vista a vuelo de pájaro de lo que hemos visto, para poder recordar lo que hemos estado presentando, sobre todo en este estudio en específico, esperando en Dios que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a la vida de cada persona que se toma el tiempo para poder seguir estos estudios y poder así de cierta manera crecer en el conocimiento de la Escritura, que es uno de nuestros principales llamados en la vida cristiana. Yo voy a tomar el capítulo 4 y el versículo 4 de la carta a los Filipenses, que es uno de los pasajes más quizá exaltados de esta carta, donde el apóstol Pablo le dice a sus oyentes: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, con signo de admiración. Otra vez digo, regocijaos, poniéndole énfasis el apóstol Pablo en este pasaje hacia lo que estaba tratando de comunicar. Padre, te doy gracias en esta oportunidad, Señor, por la oportunidad que nos das y nos brindas de poder estudiar tu palabra. Señor, te pido que nos dirijas y nos guíes, Padre, a un buen puerto, a un conocimiento más claro de tu verdad, Señor amado, y así de cierta manera poderla aplicar a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Tal como lo expresé en la introducción de este estudio, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta y habla del regocijo, del gozo, del cual está invitando a los recipientes de la carta a poder experimentar o a poderse apropiar de ese gozo. El apóstol Pablo, bajo los parámetros de medición de éxito con el que muchas veces el mundo y en gran mayoría de ocasiones la iglesia también ha sido impregnada del pensamiento positivista, pudiésemos decir que el apóstol Pablo está muy lejos de poder quizá experimentar ese gozo, porque no está precisamente teniendo ante los ojos del mundo el mayor éxito ministerial que pudiésemos hablar. El apóstol Pablo no está pastoreando una de las congregaciones más grandes de su época, no está en una mega iglesia teniendo una mega audiencia. Está preso en la ciudad de Roma, un pequeño bauche en la vida del apóstol Pablo, cuando hablamos de la condición en la que está. Porque cuando nosotros vemos el andar del apóstol Pablo, podemos ver que su afán siempre fue el predicar de la palabra de Dios, el predicar de Jesucristo. Más uno de los pasajes favoritos de su servidor es 1 Corintios 9, cuando él le dice a los corintios: ay de mí si yo no predico el evangelio, porque tenía un compromiso genuino con compartir la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo está acá en la ciudad de Filipos, en el capítulo 4, y él expresa regocijaos, no está hablando desde una mera experiencia carnal, sino de una experiencia espiritual, donde pudiésemos ver al apóstol Pablo que entendía que sus prisiones, tal como lo expresa en el capítulo 1, versículo 7 en adelante, sus prisiones
no era una, en realidad no era una cadena hacia el Evangelio, sino que el Evangelio seguía caminando. Había una canción de antaño, cuando yo era niño, que ha pasado muchos años hacia atrás, que decía que en las buenas y en las malas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. El apóstol Pablo vivía esa verdad. Y cuando él está preso en Roma, en este contexto, no está preso por haber quebrantado ninguna ley moral o ninguna ley cívica. Está preso por haber predicado el Evangelio de Cristo. Entonces, bajo ese contexto vemos que el estar preso para Pablo era una condición espiritual de lo cual él se sentía orgulloso. Recordemos que en el mensaje, en el Sermón del Monte, Jesús habla que seremos bienaventurados cuando padecemos a causa del Evangelio. Pablo se sentía más que bienaventurado, o sea, el decir regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Está hablando Pablo que todas las luchas o todas las pruebas que él pudiese enfrentar en una cárcel estaban cimentadas en su predicación del Evangelio, y la base de ese gozo no era una base externa, no era una base basada en logros personales, sino que era basado en el regocijo de cumplir la voluntad de Dios. No sé, cuando vemos el apóstol Pablo, como diríamos, en esa parada, en esa posición, debe de ser una motivación para nuestra vida, regocijarnos en cada momento y en cada situación en la que podamos estar atravesando. Por lo tanto, el mensaje que Pablo transmite del gozo no viene de nuestra condición humana, sino de dónde está puesta nuestra esperanza. Y la esperanza del apóstol Pablo estaba puesta en la obra y la persona de Jesucristo. Basado en ese principio que todo en la vida del apóstol Pablo rondaba en lo que es la obra y la persona de Jesucristo, y de cómo ese viaje a Damasco persiguiendo a la iglesia transformó la vida del apóstol Pablo, nosotros podemos ver o desarrollar un mapa de cómo fue la vida del apóstol Pablo después de haberse enfrentado o haber sido enfrentado por la persona de Jesús camino a Damasco. Luego nosotros vemos que él se desarrolló en su primer viaje misionero, y para esta fecha, cuando escribe o cuando entra en escena lo que es la iglesia de Filipo, Pablo llega a Filipo en su segundo viaje misionero, en esta ocasión acompañado tanto de Silas como de Timoteo, donde también se les une Lucas, no sin antes haber tenido un conflicto de quién lo acompañaba con Bernabé. Tal como lo digo, era ya su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo dedicó completamente su vida al servicio a Dios. Cuando él dice regocijaos en el Señor, otra vez regocijaos, está hablando desde una experiencia personal. Por algo el paladín de la fe, por algo una de las personas que más escribió del Nuevo Testamento, y uno de los más sobresalientes apóstoles. Se ha escrito mucho en cuanto a la persona de Pablo y a la influencia dentro de nuestra fe. Así que cuando llega el momento a principios del año 50 de nuestra era, el apóstol Pablo se embarca en el segundo viaje misionero y se va. En esta ocasión un ángel le viene en un sueño a Pablo, y era un varón macedónico que le dice: por favor pasa por Macedonia, porque necesitamos ayuda. Y el apóstol Pablo baja a Macedonia y llega a la ciudad de Filipos, que era una de las ciudades más importantes, y allí nosotros vemos el choque cultural del evangelio con la primera ciudad europea que fue evangelizada. El apóstol Pablo rompió las barreras continentales al llevar el evangelio de Cristo hacia Europa, y ahí el apóstol Pablo, un día de reposo, enseña junto a un río, porque
habitantes de la ciudad de Filipo, que dicho sea de paso era una ciudad importante con mucho comercio. Parecía ser que no tenía muchos judíos en su haber, así que no había una sinagoga en sí. Se reunían dentro de el contexto que había a la orilla de un río para participar en su Shabbat o en su día de reposo. Y el apóstol Pablo aprovechó ese momento, y al aprovechar ese momento evangelizó y habló de las profecías en el Antiguo Testamento y cómo se cumplieron en las personas de Jesús. En ese contexto cultural, en ese contexto en el que Pablo empezó a evangelizar en Europa, uno de los primeros cristianos fue Lidia, que había sido una mercader que había llegado de Asia. Esta mercader se vio tan impactada por el mensaje del Evangelio que entregó su vida a Cristo y invitó a Pablo a quedarse en la ciudad de Filipo, en su casa. Esta ciudad, tal como lo habíamos expresado ya en varias ocasiones, era una colonia romana. No nos debería de extrañar que hubiesen muy pocos judíos al tener mucha influencia romana, y los judíos a menos de un año habían sido expulsados de Roma. Entonces pudiésemos ver que quizá para los judíos tampoco era una opción ir a Filipos, porque Filipo era una pequeña copia de lo que era Roma. Pero en ese contexto había unos cuantos que se reunían a participar. Lidia no era judía, sino que era una prosélita que había aceptado la fe judía. Y al Pablo hacer una defensa, por decirlo de una manera, o una exposición de lo que era la persona de Jesús, entonces Lidia recibe el mensaje e invita a Pablo a quedarse y se queda en su casa. Luego pasan ciertos momentos muy complicados cuando el apóstol Pablo y Silas bajaban a adorar, y al bajar a adorar al río, había una jovencita con un espíritu de adivinación, una pitonisa, como lo describe la escritura, y esta anunciaba tanto a Pablo como a Silas como verdaderos hombres de Dios, cosa que al apóstol Pablo no le simpatizó mucho ser anunciada por las huestes enemigas, las huestes de Satán, en este caso, como un verdadero hijo de Dios. Pareciese como medio sarcástico, y el apóstol Pablo expulsa ese demonio de esa jovencita, cosa que no le gustó a sus amos, y por lo cual el apóstol Pablo fue preso junto a Silas. Y allí en el capítulo 16, uno de los capítulos que yo creo que ningún cristiano ha pasado por alto, lo hemos visto hasta en clases de escuela dominical para niños, cuando Pablo y Silas adoraban a Dios. Y en ese contexto Pablo y Silas son libertados por el Espíritu Santo de Dios. Y allí nosotros vemos que el carcelero intenta matarse. Cuando el carcelero intenta matarse, Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y eso abre otra puerta para que el apóstol Pablo sea recibido por el carcelero. Y fue recibido en su casa, quizá posiblemente haya sido una misma casa y dentro de la prisión, y todos recibieron el Evangelio de Cristo. Nosotros vemos cómo se fueron fundamentando, cómo se fueron tejiendo las relaciones que el apóstol Pablo fundamentó en la iglesia de Filipo, para más tarde escribir una de las cartas más gloriosas a la iglesia, una carta basada tanto de relación de amistad como de consejos pastorales que pueden transformar la vida de nuestra iglesia si nosotros dejamos influenciarnos por lo que el apóstol Pablo enseña a través de esta carta. Así que cuando Pablo escribe esta carta 12 años después de haber evangelizado y de haber fundado la iglesia de Filipos, la primera iglesia en tierras europeas, como lo acabo de decir, había fundamentado una buena relación tanto con Lidia como con el carcelero de Filipos en el capítulo 16,
había compartido con ellos y posiblemente mantuvo una buena relación con el tiempo con ellos. Eso nosotros podemos deducirlo del estudio de la carta y de ese lenguaje muy cercano, muy cariñoso que nosotros vamos a encontrar en la carta. Pero cuando Pablo introduce esta carta, Pablo se presenta tanto él como Timoteo como siervos de Jesucristo. Y para los filipenses, el que Pablo se presentara como siervo no debía de ser una sorpresa, ya que en el trayecto de la evangelización que ellos recibieron de Pablo, tuvieron que haber sido tocados por ese concepto de servicio que el apóstol Pablo predicaba. El apóstol Pablo se presenta como siervo. La palabra siervo que utiliza el lenguaje es un doulos, es una persona que está completamente al servicio, pero servicio voluntario por parte del siervo hacia su amo. En el comentario a Primera de Corintios, el pastor John MacArthur, él habla, o fue la primera ocasión que hace años yo me topé con la interpretación de lo que significa doulos. Lo que el pastor MacArthur explica es que cuando en la ley judía la persona había llegado a ser siervo por una deuda y se quedaba por largo rato hasta cumplir los 7 años, y era tratado con tanto aprecio y tanto cariño que la persona que era el siervo, el esclavo, ya no quería su libertad, ya que en la ley judía después de 7 años había la obligación de dejar en libertad. ¿Qué hacía ese siervo? Era voluntariamente cortaba su oreja y la pegaba a un poste, que lo que significaba era que él quería ser esclavo voluntariamente, ya no por una deuda, sino por amor. El apóstol Pablo, como todo cristiano que ha sido transformado por la vida de Cristo, nosotros éramos siervos del pecado, pero cuando Cristo nos conquistó, venimos a ser esclavos de Cristo. Pero ahora ya no somos esclavos de una manera en contra de nuestra voluntad, sino que el apóstol Pablo está diciendo que era un esclavo voluntario por amor a Cristo. Tanto él como Timoteo habían tomado muy en serio el ser esclavos para glorificar el llamado que habían recibido. Y el apóstol Pablo lo resalta a los filipenses diciendo que su condición como persona ya no era una persona libre de sus propias decisiones, sino que toda su vida estaba para honrar a aquel que lo había librado de la esclavitud del pecado. Y ahora él, por amor, era esclavo de la voluntad de Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo está a punto de llevarnos a conocer a nosotros, que la única fuente a la cual el ser humano debe de ser esclavizado es a la persona de Cristo. Y es lo que le va a transmitir a la iglesia de Filipos en esta carta, de que toda la exaltación va hacia la persona de Cristo. En el capítulo 1, el apóstol Pablo, a pesar de que se presenta como un siervo, de los versículos 3 en adelante, empieza a hablar de lo que es la relación de los filipenses con él y a dar gracias por las personas de los filipenses. Él habla que da gracias por ellos siempre, que se acuerda de ellos. Tenía una relación tan cercana con los filipenses que aún estando ausente, los filipenses eran parte primordial de sus oraciones, porque ahí vemos nosotros el sentimiento o el trato pastoral del apóstol Pablo hacia los filipenses, tratando de comunicarles las verdades, pero desde una perspectiva de amor, desde una perspectiva de relación entre pastor-oveja. Es un concepto que vamos a ir viendo, así como Jesucristo es nuestro pastor y nos transfiere todo el conocimiento de su grandeza y servicio para que nosotros sigamos su ejemplo. Así el apóstol Pablo también se pone como un ejemplo para transmitirle a sus ovejas, a los cuales el Señor Dios lo había llamado a pastorear. Recordemos que el apóstol Pablo con Silas y Timoteo fueron los fundadores, los que pusieron la primera roca de esta iglesia.
y por lo tanto tenía un especial cuidado por ellos. Tanto que en todas las oraciones que Pablo hacía, se recordaba de estas personas, teniendo en cuenta que todo lo que nosotros hacemos debe ser primeramente para el cuidado primordial de nuestros hermanos, no olvidando que Dios nos llama primeramente a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con nuestro corazón, y luego a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios nos llama a tener cuidado de nuestros hermanos, y el apóstol Pablo lo comprende tan claramente que tenía en su haber, en sus hombros, el orar por los filipenses como personas que habían salido de sus lomos, un cuidado pastoral, un cuidado dedicado hacia ellos. Entendía que el principal cuidado de la iglesia era el fundamento por el cual Cristo había venido por nosotros. Recordamos que Cristo bajó de su trono por un cuidado personal por nosotros. Es el mayor ejemplo que nosotros recibimos. Y si nosotros recibimos el ejemplo de un cuidado de Dios para con nosotros, cuánto más nosotros no tenemos que tener un cuidado primordial por nuestros hermanos. Ese es uno de los fundamentos principales del ministerio de Pablo, el cuidado pastoral con la iglesia de Filipos. Y luego el servicio a Dios desde una manera de Pablo ser ejemplo, para que de esa manera los Filipos puedan seguir ese ejemplo, de la misma forma que Pablo seguía el ejemplo de Jesucristo como el principal ejemplo de grandeza y servicio. Que Dios le bendiga.